En su universo ficticio, la Fundación SCP es una organización secreta que tiene como objetivo contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural, denominados como objetos SCP o solo como SCP. El presente iceberg trata de eso, traer los datos de la Fundación SCP, más intrigantes, fascinantes y perturbadores. Bienvenidos a el iceberg de la Fundación SCP. Nivel 1. Entidades SCP. Las entidades SCP son objetos, personas, animales o energías que violan las leyes naturales y a veces no pueden ser explicadas por la ciencia normal, por ejemplo, desaparecer, levitar o controlar otros objetos. Estas anomalías pueden ser tan sencillas como mover algo o tan complejas y peligrosas como destruir planetas. Si no se contienen, los SCP representan una amenaza para los humanos y la Tierra. Al poder ser cualquier tipo de objeto o materia, el tamaño de estos puede alcanzar kilómetros de altura, por lo que a veces su contención y control debe hacerse en el lugar donde fueron descubiertos. Algunas de las entidades SCP más conocidas son SCP-682. Es un lagarto conocido como el imposible de destruir, ya que después de ponerlo a interactuar con otros SCP, siempre sale vivo y a veces llega a hacerles daño a ellos. Tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo, sin importar qué parte sea. Al ser un lagarto, te comerá de inmediato. SCP-049. Esta entidad tiene la forma de un humanoide con una túnica negra y un gran pico con la apariencia de un cuervo, ambas están pegadas a su cuerpo. Con solo tocarte puede ocasionarte la muerte, puede crear un ejército de zombies con los cadáveres y tiene regeneración e inmortalidad. SCP-173. Es una entidad con apariencia de escultura, el cual permanece siempre inmóvil cuando las personas tienen contacto visual con él, por lo que no debes dejarlo de ver ni tampoco parpadear, pues en instantes el objeto se acerca muy rápido y si llega a ti mientras no lo ves, este te atacará rompiéndote el cuello. SCP-096. La entidad 096 es un humanoide de 2.5 metros, el cual está desnudo y presenta un físico raquítico. La criatura siempre está en cuclillas sollozando por algo, entonces será dócil a menos que lo veas, en ese caso el objeto se parará y empezará a agitar su cabeza sin quitar las manos de su cara, después de esto te cazará y te matará de maneras desastrosas. Clasificación de los SCP. La clasificación de un SCP está determinada por una serie de factores, pero los más importantes son la dificultad y el propósito de su contención. Estas son clases primarias. Estas son las clasificaciones de objetos más comunes utilizadas en los artículos SCP y constituyen la parte fundamental de los objetos. Entre estas están, seguro. Los SCP de clase seguro son anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura. Esto se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado el SCP lo suficientemente bien como para que la contención no requiera recursos significativos o que las anomalías requieran una activación o detonante específico y consciente. Sin embargo, el hecho de clasificar un SCP como seguro no significa que su uso o activación no represente una amenaza. Euclid. Los SCP de clase Euclid son anomalías que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Por lo general, esto se debe a que el SCP no es lo suficientemente comprendido o es impredecible. Euclid es la clasificación de objeto con el mayor alcance y normalmente es una apuesta segura que un SCP usará esta clase si no cae fácilmente en ninguna de las otras clases de objeto estándar. Como nota, cualquier SCP que sea autónomo, consciente y o inteligente es generalmente clasificado como Euclid debido a la impredecibilidad de dicho objeto que puede actuar o pensar por sí mismo. Keter. Los SCP de clase Keter son anomalías que son muy difíciles de contener de forma consistente o fiable y los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener correctamente estos SCP
debido a que no tiene una comprensión sólida de la anomalía o carece de la tecnología para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Un SCP-Keter no significa que sea peligroso, solo que es simplemente muy difícil o costoso de contener. Thaumiel. Los SCP de clase Thaumiel son anomalías que la Fundación utiliza específicamente para contener otros SCP. Incluso la mera existencia de objetos de clase Thaumiel es clasificada en los niveles más altos de la Fundación, y su ubicación, funciones y estado actual son conocidos por poco personal de la Fundación, fuera del Consejo O5. Neutralizado. Los SCP neutralizados son objetos SCP que ya no son anómalos, ya sea por haber sido destruidos intencionalmente o accidentalmente, o por haber sido inutilizados. Apolión. Los SCP de clase Apolión son anomalías que no pueden ser contenidas, que se espera que rompan la contención de forma inminente o algún otro escenario similar. Estas anomalías suelen estar asociadas a amenazas de fin del mundo o a un escenario de clase K de algún tipo, y requieren un esfuerzo masivo por parte de la Fundación para poder ser tratadas. Arcan. Los SCP de clase Arcan son anomalías que teóricamente podrían ser contenidas pero que, por alguna razón, es mejor no contener. Los SCP Arcan pueden ser una parte de la realidad consensuada que es difícil de contener por completo o que puede tener efectos adversos si se pone en contención. Estos SCP no son incontenibles, la característica que define a esta clase es que la Fundación decide no poner la anomalía en contención. Clases de objeto no estándar. Las siguientes clases de objeto son subclases que complementan la clasificación primaria o anterior del objeto. Explicado. Los SCP explicados son comúnmente artículos sobre anomalías que son total y completamente entendidas hasta el punto en que sus efectos son ahora explicables por la ciencia dominante o fenómenos que han sido desacreditados o erróneamente confundidos como una anomalía. Clases esotéricas narrativas. Las clases de objeto esotéricas, también conocidas ocasionalmente como clases narrativas, son clases de objeto que no caen en ninguna de las secciones anteriores. Generalmente se usan una sola vez y se crean para profundizar la narrativa en un SCP en particular. Si bien algunos autores optan por introducir excepciones a estas reglas, muy rara vez se hacen y necesitan justificar su existencia y lugar. Muchos miembros del sitio votarán en contra de las clases de objeto no estándar si se utilizan sin mérito. Desmantelado. Los SCP desmantelados son una clase de objeto que fue utilizada por el senior staff en el pasado, no solo para borrar artículos no deseados sino también para ponerlos en una especie de muro de la vergüenza, para que sirvan como ejemplos de lo que no se debe hacer. Esta clase de objeto ya no es utilizada. Desmantelar artículos ya no se sigue haciendo, en parte porque ya no se permite que el staff de SCP realice ediciones tan duras, y en parte porque el desmantelamiento terminó siendo contraproducente. El Consejo O5. El Consejo O5, también conocido como el Comando O5, los supervisores y los vigilantes, es un grupo de 13 personas que se dedican a dirigir las instalaciones. Estos siempre deben ser protegidos en casos de que estén expuestos a algún tipo de peligro, debido a que resultan ser bastante valiosos para la Fundación. Son los más poderosos e influyentes del planeta, hasta el punto de que podrían alterar la historia si así lo desearan. Vigilan todo y a todos los que tienen cierta experiencia e historial en el trato con entidades y objetos anómalos. Al ser los supervisores de la Fundación, tienen acceso ilimitado a toda la información sobre anomalías y operaciones de la Fundación. Debido a su naturaleza, pueden ser heroicos o villanos, aunque tienen una moral muy cuestionable hasta el punto de la malevolencia absoluta. Como ya se ha dicho, el Consejo O5 es el órgano rector de la Fundación. Son las personas que tienen el control último sobre la Fundación y todas sus operaciones. Son tan secretos y desconocidos que muchas personas, incluso las que ocupan un alto cargo en la sociedad, los consideran un mito, como los Illuminati. Los miembros del Consejo O5 son desconocidos ya que podrían ser prácticamente cualquiera, especialmente aquellos con una alta posición de poder en el mundo.
La mayoría del personal de la fundación pasa toda su carrera sin verlos. Los miembros por debajo del nivel de autorización 2 ni siquiera saben que existen. La mayoría de las personas ajenas a la fundación nunca han oído hablar de ellos e incluso los descartan por no ser reales en absoluto, sobre todo como forma de mantener a la gente a raya por miedo. Incluso si son reales, el personal de la fundación ni siquiera cree que sean humanos. Aunque nadie lo sabe con certeza, se cree que el Consejo O5 está formado por humanos, aunque algunos de ellos podrían ser humanos y el resto no. Una minoría del Consejo O5 puede tener habilidades o rasgos anómalos si se cree en los informes, pero en general se cree que ninguno de los miembros del Consejo O5 son manipuladores de la realidad y que la mayoría de ellos son simplemente humanos. Los O5 rara vez intervienen en los procesos cotidianos de la Fundación o en la contención de objetos SCP. Suelen vigilar los objetos de la clase Keter y prácticamente microgestionan a los Taumiels. Los miembros del Consejo O5 tienen oficialmente prohibido entrar en contacto con entidades anómalas. Naturalmente, esto no es estrictamente cierto en la práctica. Como mínimo, todos los miembros del Consejo O5 con suficiente antigüedad tienen acceso a una fuente de la juventud. Aparte de eso, los O5 suelen ser capaces de saltarse las normas, incluso sus propias normas. Algunos informes sugieren que los O5 cambian regularmente de número entre sí y que hacen uso habitual de dobles corporales y otras técnicas de seguridad y desinformación. Existen muchos cánones que explican a fondo quiénes son estos enigmáticos personajes, por lo que tienen multitud de identidades por así decirlo. Personal de la Fundación. Entre el personal de la Fundación SCP se encuentran la clase D. Los miembros del personal clase D son aquellos individuos predecibles que son empleados para manejar anomalías extremadamente peligrosas y no se les permite hacer contacto con algún miembro del personal clase A o clase B. Los miembros del personal clase D son reclutados de entre las filas de reclusos de prisiones del mundo, acusados de crímenes violentos y especialmente condenados a muerte. A los miembros del personal clase D se les han de dar evaluaciones psicológicas obligatorias regulares y se les han de administrar amnésicos fuertes de clase B en adelante o ser terminados al final del mes, como método de seguridad, para mantener la discreción sobre el personal del sitio y el sitio mismo. Especialista de contención. Los especialistas de contención tienen dos papeles generales en las instalaciones de la Fundación. En primer lugar, se llama a los equipos de contención como respuesta a casos confirmados de actividad anómala para asegurar y establecer la contención inicial de objetos anómalos, entidades o fenómenos y transportarlos al sitio de contención de la Fundación más cercano. Además, se reclama a los ingenieros y técnicos de la Fundación para concebir, refinar y mantener los planes y unidades de contención dedicadas a objetos, entidades y fenómenos en las instalaciones de la Fundación. Investigador. Los investigadores constituyen la rama científica de la Fundación, reclutados de entre los científicos investigadores más inteligentes y entrenados de todo el mundo. Con especialistas de cada campo imaginable, desde la química y la botánica a lo esotérico, y a campos todavía más especializados, como la física teórica o la xenobiología, los proyectos de investigación de la Fundación persiguen un mejor entendimiento de las anomalías inexplicadas y su funcionamiento. Oficial de seguridad. Los oficiales de seguridad local, generalmente llamados simplemente guardias, destacados en las instalaciones de la Fundación se encargan de mantener la seguridad física y de información de los proyectos, operaciones y miembros de la Fundación. Reclutados principalmente de ejércitos, cuerpos policiales y personal de prisiones, los oficiales de seguridad están entrenados en el uso de todo tipo de armas y varios planes de contingencia que cubren tanto incidentes de brecha de seguridad como acciones hostiles externas. También son responsables de la seguridad de datos, asegurándose de que documentos comprometedores no se extravíen y de que los sistemas informáticos de una instalación estén a salvo de intrusiones externas. También suelen ser la primera línea de defensa en instalaciones de la Fundación contra atacantes externos. Oficial de respuesta táctica.
Los equipos de respuesta, o equipos tácticos, son equipos bien entrenados y fuertemente armados que se encargan de escoltar a los equipos de contención cuando hay entidades anómalas peligrosas o grupos de interés hostiles involucrados y de defender las instalaciones de la Fundación contra acciones hostiles. En la práctica, los equipos de respuesta son unidades militares estacionadas en instalaciones importantes de la Fundación que se mantienen preparados para desplegarse en cualquier momento. Agente de campo. Los agentes de campo son los ojos y los oídos de la Fundación, personal entrenado para buscar e investigar signos de actividad anómala y a menudo infiltrados en cuerpos policiales o incorporados a servicios locales o regionales, como los servicios médicos de emergencias o el cuerpo legislativo. Como unidades encubiertas, los agentes de campo no suelen llevar equipo que les permita lidiar con casos no confirmados de actividad anómala. Una vez se confirma y aísla tal anomalía, los agentes de campo reclamarán la asistencia del equipo de contención más cercano que tenga los medios necesarios para asegurarla y contenerla. Destacamentos móviles. Los destacamentos móviles son unidades de especialistas formadas por miembros veteranos del personal de campo reclutados de toda la Fundación. Los destacamentos móviles se activan para tratar con amenazas de naturaleza específica e incluyen personal de todo tipo, desde investigadores de campo especializados en un tipo de anomalía en particular a unidades de combate encargadas de asegurar ciertos tipos de entidad anómala hostil. Director de sede. Los directores de sede de las instalaciones más importantes de la Fundación son los miembros de más alto rango del personal presente en estas ubicaciones y son responsables de la operatividad continuada y segura de su sitio y todas las anomalías contenidas y proyectos que se llevan a cabo allí. Todos los directores de departamento informan directamente al director de sede, que a su vez informa al Consejo O5. Y por último los miembros del Consejo O5. Grupos de interés. La Fundación no es el único grupo con interés e inversiones en lo paranormal y metafísico. Existen muchos otros grupos en existencia que poseen, usan o intentan crear objetos SCP para su propio beneficio personal o para la protección de la humanidad. Algunas son organizaciones rivales, otros son grupos disidentes o socios de confianza de la Fundación. En cualquier caso, se ha considerado necesario crear y distribuir una recopilación sobre las agencias acerca de las cuales se maneja información y su postura hacia la Fundación. Algunos de estos grupos de interés son: la Fábrica. La Fábrica es una importante organización antagonista de la Fundación SCP. Es una malvada corporación viviente fundada en el siglo XIX que esclavizó a muchos de sus trabajadores, cuyo sufrimiento la alimentó, y es responsable de la producción de muchas anomalías que podrían clasificarse como SCP. Es una de las muchas anomalías a las que se dio la designación de SCP-001, en la que fue parcialmente responsable de la creación de la organización, que se conocería como la Fundación. La Fábrica también suele aparecer como archienemiga del Dr. Wondertainment. La Insurgencia del Caos. La Insurgencia del Caos es una escisión de la Fundación, creada por una célula rebelde que se independizó en 1924, llevándose consigo numerosos SCP de gran utilidad. Desde entonces, la insurgencia se ha convertido en protagonista en la escena mundial, usando los SCP que obtiene para su propio beneficio y para consolidar su poder global. La insurgencia no solo trata con SCP, sino también con armamento e informes de inteligencia. Se aprovecha de regímenes dictatoriales en países del tercer mundo, a menudo usando estas poblaciones del mismo modo en el que la Fundación usa al personal de clase D, es decir, experimentando con ellos sus efectos de diversos SCP. Por ello, se esfuerza en mantener la pobreza extrema y las guerras que sufren estos países, para poder continuar sus experimentos, su fácil reclutamiento de fuerzas y sus lucrativos negocios con facciones rebeldes. El espíritu de Chicago. Durante los principios del siglo XX, el espíritu de Chicago era la organización criminal anómala más grande del hemisferio occidental. Con sede en Chicago, Illinois, la influencia del grupo se extendió a las ciudades más grandes de los Estados Unidos, particularmente Nueva York, Boston, Nueva Orleans y la ciudad-estado extradimensional de Trip Orleans.
El espíritu era conocido por reclutar individuos con capacidades anómalas, así como por crear y explotar artefactos anómalos para usar en actividades delictivas. La mano de la serpiente. La mano de la serpiente es una organización pequeña pero formidable, responsable de numerosas brechas de contención. Se han encontrado al menos 3 individuos diferentes, de los cuales todos han usado objetos anómalos confirmados o posibles, para propósitos de infiltración. El número total de miembros pertenecientes a esta organización es desconocido, así como su nivel tecnológico, el número posible de SCP en su posesión o su nivel de amenaza. De todos modos, está claro que están muy coordinados y que son peligrosos. Se cree que su líder es una figura conocida como LS, quien es considerado el posible responsable personal de 2 brechas de contención en instalaciones de la Fundación. Nadie. Poco se conoce en la actualidad sobre la persona, entidad o grupo llamado Nadie. Avistado por primera vez en 1954, ha aparecido en numerosas ocasiones desde entonces. Solo ha sido visto por una única persona en cada una de sus apariciones, típicamente descrito como un hombre de ascendencia caucásica vestido con un traje gris y un sombrero. Si se le pregunta por su identidad, responde que es Nadie. De todos modos, no se sabe si se trata de una única persona o múltiples agentes de una agencia desconocida. Sus objetivos son desconocidos, a veces ayudando a la Fundación, a veces obstaculizándola. Se recomienda precaución a todos los agentes de campo si se encuentran con un operativo que se denomine a sí mismo como Nadie. Nivel 2. El fundador. Aaron Siegel, científico estadounidense y fundador de la Fundación SCP, se retiró para convertirse en O5-1. Nacido en 1866 en el condado de Essex, Nueva Jersey, se destacó como físico en la Universidad de Cornell. Además de su inteligencia sobresaliente, se involucró en el ocultismo y conoció al guardián de la puerta en Irak, un SCP. A diferencia de otras órdenes, el guardián le pidió a Aaron de forma directa que protegiera. Desapareció en 1891, posiblemente fundando la Fundación SCP. Tuvo un hijo, el Dr. Charles Gears, quien se unió a la fundación y se convirtió en un miembro destacado. Siegel descubrió una forma de prolongar su vida y aparentemente puede cambiar de forma, mostrándose como anciano y joven en diferentes ocasiones. El administrador. El administrador es una enigmática figura de la Fundación SCP, posiblemente superior al Consejo O5 y con un papel crucial en la formación de la organización. Su naturaleza es desconocida y contradictoria, ya que las personas que afirman ser el administrador difieren en apariencia e incluso especie. Es posible que no sea una única persona y exista al menos un impostor. En todas las realidades accesibles por la Fundación, hay al menos una persona que se autodenomina administrador, desempeñando el mismo cargo. Aunque no se le clasifica como SCP, el administrador parece ser inmortal, sin mostrar signos de envejecimiento. El personal más antiguo de SCP afirma que desde que se unieron a la organización, el administrador no ha envejecido, y lo mismo declararon los miembros más antiguos en sus respectivas épocas. Patrones gritones. Los patrones gritones son antagonistas recurrentes en el mito de la Fundación SCP. Estas criaturas ancestrales existieron antes del tiempo, casi aniquiladas por una entidad abstracta conocida como el patrón. En la actualidad, los patrones gritones no tienen existencia física y son conciencias incorpóreas entrelazadas en el tejido de la realidad. Sin embargo, son conscientes de su propia inexistencia y desarrollan un odio hacia el universo y especialmente hacia la raza humana. Si un número suficiente de personas los percibe simultáneamente, volverán a existir y representarán una amenaza para la humanidad y el universo. La Fundación SCP los ha designado anteriormente como SCP-3340, aunque el archivo ha sido borrado y archivado. Dr. Bright. El Dr. Jack Bright, también conocido como Doc,
Dr. J, o también, oh Dios no, es un investigador, científico loco y apostador en la Fundación SCP. Alcanzó la cima en el campo de la bioingeniería y genética anormal. Fue reclutado por la Fundación cuando capturaron a su hermano menor, SCP-590, un joven aparentemente común que tiene la habilidad de curar cualquier herida o dolencia física y mental al tocar a otros seres humanos. Al Dr. Bright se le asignó trabajar con el SCP-963, un amuleto que otorga inmortalidad. Aunque el doctor murió, fue revivido y desde entonces ha sido fundamental en la investigación y contención de varios SCP. Existe una lista de cosas que el Dr. Bright no puede hacer en la Fundación, que van desde no ofrecer la solución usar más armas a ningún problema, hasta que no debe afirmar que SCP-963 es una gema del alma, o que hacer un contrato con él no te convertirá en una chica mágica. Estas prohibiciones son tomadas tanto en serio como en tono de broma. Dr. Wondertainment. El Dr. Wondertainment, ya sea como una entidad individual o colectiva, tiene la capacidad de crear artefactos y entidades anómalas con temáticas similares a los juguetes infantiles. Estos objetos y dispositivos tienen una naturaleza variada, pero todos están diseñados específicamente para ser utilizados por niños. Además, es responsable de la creación de los pequeños señores, humanoides alterados de manera anómala para convertirse en coleccionables. Ha interactuado con el personal de la Fundación en el pasado, y sus sentimientos hacia la organización parecen ser ambiguos. Se sospecha que existe una relación entre el Dr. Wondertainment y la fábrica, aunque no se ha confirmado. La doctora Isabel Helga Anastasia Parvati Wondertainment V, una figura destacada en el mito de la Fundación SCP, es la actual directora creativa y gran jefa líder del Dr. Wondertainment. Nivel 3. Tipos de instalaciones de la Fundación SCP. Los tipos de instalaciones de la Fundación SCP son: sitio. Las instalaciones de la Fundación designadas como sitios son instalaciones encubiertas, lo que significa que aunque la existencia de la instalación es conocida por el público, dichas instalaciones suelen estar disfrazadas con fachadas gubernamentales o corporativas. Los sitios se construyen a menudo en la proximidad de poblaciones civiles, donde las instalaciones requerirían dicha cobertura. Área. Las instalaciones de la Fundación designadas como áreas son instalaciones clandestinas, lo que significa que los civiles no conocen en absoluto su existencia. Estas instalaciones suelen construirse lejos de las poblaciones civiles y pueden contener anomalías muy peligrosas y medidas de seguridad extremas, como cabezas nucleares en el sitio. Puestos de avanzada. Los puestos de avanzada son pequeñas instalaciones subordinadas a un sitio o área cercana, utilizadas para contener objetos inmóviles o para vigilar lugares anómalos. Puestos de observación. Los puestos de observación son instalaciones diminutas, a menudo pequeños edificios independientes o unidades individuales dentro de edificios más grandes, y se utilizan normalmente para vigilar las comunicaciones regionales, las instalaciones cercanas de la Fundación o los objetos SCP inmóviles. Muchos puestos de observación también sirven como centros de comunicaciones seguros o casas de seguridad para agentes encubiertos de la Fundación. Contención. Las instalaciones o secciones de instalaciones de contención están principalmente equipadas y destinadas a la contención masiva de objetos, entidades o fenómenos anómalos. Lunar. Una instalación lunar se encuentra en la Luna para la contención de anomalías extraplanetarias. Objetos anómalos. La Fundación SCP ha descubierto un sustancial número de artículos que son simplemente inútiles como para merecer una mayor atención, o no significan una amenaza para los seres humanos o el ambiente. Entre estos objetos están un dado de 6 lados que puede caer ocasionalmente en un 7. Una lámpara indestructible. Un centavo que, cuando se lanza al aire, siempre cae de cara. Un ramo de rosas y flores varias, resistentes a la marchitez, trituración y a ser quemadas. Un martillo que constantemente falla su objetivo de golpear un clavo cuando es usado por humanos.
Cuando el martillo es usado por maquinaria o robots guiados, funciona correctamente. Un gancho para ropa. Solo se pueden colgar en el camisas de vestir para hombre, de color azul, de manga larga y con el tamaño del cuello de entre 39,37 centímetros y 41,91 centímetros. Todas las demás prendas caen al suelo cuando se les intenta colgar en el gancho. Una esfera de nieve radioactiva. Cuando se agita, en lugar de caer nieve, muestra una explosión nuclear miniatura. Esta explosión no emite radiación, sonido o fuerza, y el patrón de la explosión cambia con cada sacudida. Se han observado secuelas de la explosión, como nieve radioactiva o lluvia negra. En intervalos aleatorios, la esfera de nieve puede contener un pequeño cobertizo, un auto o una camioneta, los cuales reaccionan con la explosión. Un par de cordones que sistemáticamente se desatan mientras están en uso, sin importar el tipo de nudo que se aplique. Un vaso estilizado de vidrio de refresco marca Coca-Cola. Se reporta que cualquier líquido que se beba del envase tendrá un sabor parecido al refresco marca Pepsi. Una serie de cintas no por en VHS que cuando se les rebobina, continuamente cambian de actores, sets y métodos para el coito. Aparentemente son películas filmadas recientemente, pero con una calidad más baja. Una camisa blanca para hombres, de talla mediana. Todos los intentos de captar el objeto en video o en fotografía han fallado, la camisa no aparece en las fotografías y videos. Una almohada que continuamente se queja de sí misma. Hasta ahora las quejas han sido por blandura, de las cuales la almohada ha indicado que era demasiado dura y muy suave en diferentes veces, y del material de la almohada, el material dentro de la almohada, y lo tanto que habla de sí misma. Se ha notado que la almohada es consciente y es capaz de responder al personal, la única cosa de la que ha discutido es acerca de sí misma. 7 sobres del popular juego de cartas Magic, el encuentro. Abrir cualquiera de estos sobres provocará que una voz masculina sin identificar diga, ja, nerd. La voz parece producirse a cierta distancia del que abra el sobre. Un tablero de Monopoly estándar, que cuando es jugado, incitará forzosamente una discusión entre los jugadores, que en última instancia, desembocará en el cese o nulificación de su matrimonio, asociación, amistad o cualquier otra forma de relación que hubiera entre ellos. Un paquete de 6 sodas con sabor a uva que siempre se caen, al menos una vez antes de que su contenido sea consumido del todo. Un par de zapatillas de deporte que harán que cualquier mujer que las lleve desarrolle una obsesión por la historia de Alemania con una duración de 4 a 5 meses. Un plato de papel. Cualquier objeto colocado sobre él se vuelve instantáneamente comestible y toma el sabor de un pastel de chocolate. Un tarro de cristal. Cuando un objeto se coloca dentro del tarro y la tapa está cerrada, parece desaparecer. Cuando se abre la tapa, el objeto reaparece. Una capibara macho adulto que vivía varios kilómetros alejado del hábitat de su especie, con un brillante pelaje azul y verde. Un diccionario que altera el texto descriptivo hacia en bolo apareciera escrito de forma fonética, siempre en reconocido formato. La memética, la división antimemética y los objetos antimeméticos. La memética en el universo SCP se refiere al estudio de los fenómenos relacionados con la transmisión y el impacto de las ideas, conceptos y conocimientos a través de medios no convencionales. Las ideas y conceptos anómalos pueden ser contenidos en memes cognitivos que afectan la percepción y el comportamiento de las personas. Estos memes pueden ser transmitidos a través de imágenes, textos, sonidos u otros medios, y pueden tener efectos peligrosos o alterar la realidad misma. La Fundación SCP se encarga de investigar, contener y controlar estos memes para prevenir su propagación y minimizar los riesgos asociados a ellos. División antimemética. Dentro del universo de la Fundación SCP, la división antimemética es una rama especializada encargada de investigar, contener y neutralizar objetos o entidades que poseen propiedades antimeméticas. La antimemética se refiere a la capacidad de manipular o distorsionar la percepción y la memoria de las personas.
Los objetos antimeméticos son capaces de evadir la detección y la memoria de los individuos, haciendo que sean olvidados o pasados por alto incluso cuando están en presencia de ellos. Estos pueden ser desde simples objetos inanimados hasta seres vivos o conceptos abstractos. La división antimemética se dedica a estudiar y comprender estos objetos y entidades, así como a desarrollar técnicas y protocolos para su contención y neutralización. Utilizan procedimientos especiales, dispositivos y personal entrenado para enfrentarse a los efectos antimeméticos y contrarrestarlos. Algunos ejemplos de objetos antimeméticos son: espejo antimemético, un espejo que refleja una imagen diferente cada vez que se mira, haciendo que sea imposible recordar o describir exactamente cómo es una persona o un objeto. Libro antimemético, un libro cuyas palabras cambian cada vez que se lee. Cada vez que vuelves a leer una página, la historia y los personajes son diferentes, por lo que es imposible seguir una trama coherente. Reloj antimemético, un reloj que nunca muestra la misma hora dos veces. Cada vez que lo miras, los números están en diferentes posiciones y las manecillas se mueven a velocidades impredecibles. Juego de cartas antimeméticas, un juego de cartas en el que las reglas cambian constantemente. Cada vez que juegas, las cartas tienen efectos diferentes y las reglas del juego se reescriben. Animal antimemético, un animal que cambia constantemente de forma, tamaño o color. Cada vez que intentas describirlo o dibujarlo, se transforma en algo completamente distinto. Reina Negra. Alison Chao, conocida como la Reina Negra, tiene un profundo conocimiento sobre la Fundación SCP y sus actividades. Se desconoce cómo adquirió este conocimiento, pero se sospecha que podría haber obtenido información de fuentes anómalas o incluso de otros universos. Ha logrado violar la seguridad de la Fundación utilizando esta información privilegiada. Existen informes contradictorios sobre sus motivaciones y acciones, algunos la describen como malévola y destructiva, mientras que otros la consideran neutral o benevolente. Se le vincula con diversos grupos de interés y gobiernos, y se rumorea que también es conocida como LS de la mano de la serpiente. La presencia de otras personas que se hacen llamar la Reina Negra ha sido reportada, aunque no se ha confirmado su veracidad. Múltiples cánones. Existen múltiples historias llamadas cánones o que hacen parte de distintos universos donde la Fundación SCP sea eje central. Entre algunos de estos se encuentran: Anochecer. Tras el intento fallido de la Fundación de asesinar a la diosa Ibit, el mundo se sumerge en la noche eterna. Las criaturas de la noche corren desenfrenadas y seres superiores, antes incomprensibles, caminan entre nosotros. Esta es la historia de la Tierra llamada Serofila y la noche eterna de Ibit. Apoteosis. El descubrimiento de una antigua anomalía altera el equilibrio entre lo anómalo y la Fundación. A medida que la humanidad se convierte en una raza de dioses y el orden global cae, la Fundación y sus enemigos deben decidir cuánto están dispuestos a sacrificar para lograr sus ideales. Doctores de la Iglesia. Hace 600 años, el mundo terminó. Hoy, solo un grupo protege los secretos del antiguo mundo hasta el momento en que puedan ser comprendidos de nuevo, los sacerdotes de la Santa Fundación. Mascarada rota. Lo que estaba escondido ahora está a la vista. ¿Cómo sobrevivirá la Fundación en un mundo donde la clandestinidad ya no es una opción? Nido de la Rata. Nido de la Rata está establecido en un universo donde la realidad se está cayendo a pedazos debido a la ausencia de LT-0913 o el dios abrahámico, un ser de energía que ha perpetuado nuestra realidad hasta su destrucción. Nivel 4. Biblioteca del Errante. La Biblioteca del Errante, también conocida como NX-01 o SCP-6000, es una biblioteca extradimensional que alberga información de múltiples universos. Solo se puede acceder a través de puertas dimensionales llamadas Ways y está clasificada como un Nexus de clase Dunwich. El tiempo transcurre de manera distinta dentro de la biblioteca,
y está conectada a otras bibliotecas anómalas. La serpiente es la entidad que la encabeza y los bibliotecarios la administran. La biblioteca es el hogar de la organización conocida como la Mano de la Serpiente, que busca liberar a los anómalos de la Fundación y la Coalición Oculta Global. Contiene copias de todos los libros escritos en el multiverso y su apariencia varía según la percepción del visitante. Daevitas. Los Daevitas en el universo SCP son una facción especializada en el estudio y control de objetos anómalos de naturaleza mágica. Su objetivo es comprender y manejar fenómenos y entidades relacionadas con la magia y lo sobrenatural. Utilizan métodos y rituales específicos para interactuar con estos objetos y entidades, buscando desvelar sus misterios y aprovechar sus poderes. Su enfoque principal es la investigación, experimentación y recopilación de información sobre la magia. Aunque su labor conlleva riesgos, los Daevitas son reconocidos por su dedicación y habilidad para enfrentar y controlar lo inexplicable en el universo SCP. Kane Peitos Crow. Kane Peitos Crow es un científico de la Fundación SCP que debido a un experimento fallido se ha transformado en un perro labrador retriever. A pesar de su forma actual, Crow trabaja como bibliotecario jefe e investigador en el área de bioinvestigación 12. Poco se conoce sobre su vida temprana, pero se sabe que estudió bioquímica, robótica avanzada y psicología en la universidad antes de unirse a la Fundación SCP. A pesar de su apariencia canina, Crow conserva su capacidad para hablar y realizar tareas científicas. Ha logrado mantener su empleo y evitar ser despedido gracias a sus conexiones y a la posesión de información valiosa. Sin embargo, se encuentra bajo vigilancia constante y está restringido de interactuar con el mundo exterior. Oneiroi. Los Oneiroi son una entidad cósmica y anómala dentro del universo SCP. Conocidos como los soñadores del universo, residen en un plano de existencia onírico. Poseen la capacidad de influir en los sueños y pesadillas de los seres conscientes, así como de acceder a los recuerdos y pensamientos más profundos de las personas. Estas entidades, aunque no son hostiles, pueden ser peligrosas debido a su naturaleza impredecible. Se les describe como seres cambiantes y volubles, adoptando formas y personalidades diversas. Aunque su origen y propósito siguen siendo un misterio, los Oneiroi son objeto de estudio por parte de la Fundación SCP, que busca comprender y contener su poder para evitar consecuencias indeseables en el mundo real. Noósfera. La noósfera es la esfera del pensamiento humano y es un conjunto de todas las ideas humanas, existiendo para albergar todo lo que los humanos han podido o podrán pensar en sus vidas. Es el hogar de muchas anomalías meméticas en la Fundación SCP, y muchas de ellas intentan afectar a las mentes de la humanidad y, por tanto, al mundo físico que se extiende desde la noósfera. Algunos relatos SCP la describen como un plano de existencia alternativo, mientras que otros la consideran más allá del multiverso. Las ideas de la noósfera también se asemejan a arquetipos platónicos, que desempeñan un papel en la configuración del mundo físico del que se desprende y dan forma al multiverso. La noósfera forma parte de cada canon SCP y por tanto, su existencia es una parte vital de la realidad. Nivel 5. La Fundación SCP inspiró el videojuego Control. El juego de acción y aventura Control, desarrollado por Remedy Entertainment, se inspira en la Fundación SCP. La historia se desarrolla en la Oficina Federal de Control, donde los jugadores pueden descubrir objetos de poder anómalos y misteriosos. Por otra parte, la Fundación SCP alberga miles de relatos cortos sobre objetos y criaturas anómalas. Ambas organizaciones comparten el objetivo de proteger a la humanidad de fenómenos que desafían la realidad y contenerlos de manera segura. Control rinde homenaje a la Fundación SCP a través de archivos de casos y referencias sutiles, y aunque no se puede desarrollar un juego de SCP sin permiso debido a la licencia de Creative Commons, Remedy ha encontrado formas ingeniosas de honrar su inspiración.
Los fanáticos de Control pueden disfrutar de la conexión con la Fundación SCP y su legado en el género del terror en línea. La Iglesia del Dios Roto. La Iglesia del Dios Roto es una organización religiosa anómala que adora la mecanización y busca reunir los componentes dispersos de su deidad a través de tecnología anómala. Se divide en dos sectas principales, la Iglesia Ortodoxa de la Obra Dentada y la Iglesia del Maxwellismo. La primera se enfoca en la mejora mecánica anómala de sus seguidores, siguiendo la iconografía de la estandarización y considerando la producción de maquinaria analógica como una forma de oración. La segunda se basa en la modificación corporal mediante cibernética avanzada y el realce de órganos, creyendo que la deidad está fragmentada en datos presentes en la tecnología y el espíritu de la época digital. Ambas sectas tienen conflictos teológicos y persiguen la apoteosis tecnoorgánica de su deidad. Sarkicismo. El sarkicismo es una ideología y práctica religiosa extremadamente perturbadora en el universo de los SCP. Sus seguidores, conocidos como sarkitas, creen en la adoración y dominio de entidades antiguas y violentas llamadas arquites. Estas entidades son consideradas deidades o figuras divinas por los sarkitas y se cree que otorgan poderes sobrenaturales a aquellos que las adoran. Los rituales sarkitas involucran la mutilación corporal, el sacrificio humano y la modificación genética para alcanzar la perfección física y espiritual. Los sarkitas están en constante conflicto con otras facciones dentro del universo SCP, como la Fundación SCP, que busca contener y proteger a la humanidad de las amenazas anómalas. El sarkicismo es una fuerza oscura y aterradora, que representa una amenaza significativa para la estabilidad y seguridad del mundo. Patafísica. En el universo de la Fundación, la patafísica se reduce básicamente a que la Fundación se da cuenta de que es ficticia y trata de hacer algo al respecto, ya sea controlar las fuerzas narrativas para su propio beneficio, tratar de enfurecerse contra los autores, o utilizar sus conocimientos para combatir entidades de las narrativas ficticias del universo que se han hecho reales. La patafísica está más allá de la metafísica. Si el Dios cristiano del universo de la Fundación es metafísico, los autores que escriben esa interpretación de Dios son patafísicos. Existe la física, luego está la metafísica, la cual es una evaluación de la física desde un nivel superior, luego está la patafísica. Es como metametafísica, el siguiente nivel por encima de eso. Es como reflexionar sobre un espacio de 11 dimensiones, nuestras mentes no pueden concebirlo completamente sin un extenso entrenamiento. Básicamente, en la patafísica, habrá capas de metaficción en las que los personajes son vagamente conscientes de su estatus de personajes ficticios, sabiendo que sus historias son solamente un ejercicio de ficción colaborativa en nuestro mundo, o algo así. Puede que sea complejo de entender, pero en resumen, la patafísica en el universo de la Fundación SCP se refiere a que los personajes sean conscientes de que solo existen como construcciones narrativas en nuestro mundo, que solo existen mientras se siga escribiendo sobre ellos. Eso es existencialismo a otro nivel. Prácticamente como si en nuestra realidad fuéramos conscientes de que solo somos una simulación de una supercomputadora avanzada o que los personajes de los videojuegos que hemos creado se dieran cuenta de que solo son personajes ficticios y que sirven para entretenernos en nuestros ratos de ocio, con la diferencia de que los seres del universo de la Fundación SCP pueden reescribir su historia a su beneficio y tal vez hasta escapar de su mundo ficticio para llegar a nuestro plano de realidad, trayendo consigo las horribles criaturas con las que conviven, posiblemente creando sin saber el verdadero apocalipsis de nuestro mundo. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.